¿ok? Luego vamos a ver el trastorno de oposición desafiante y de conducta, ¿ok? Este tipo de trastornos se caracteriza por pautas recurrentes de conducta de oposición desafiante, desobediente y hostil, ¿sí? Hacia las figuras de autoridad que persiste durante al menos 6 meses, ¿sí? Acuérdense lo que les decía, casi cualquier conducta después de 6 meses ya se puede convertir en un trastorno. Lo que caracteriza precisamente a este tipo de trastorno es que hay una conducta agresiva o antisocial. Pensemos cuáles son aquellas cosas que podemos ver en un niño. A veces en salones de clases, pensemos en una primaria, un niño de 8 años, ¿sí? Que de repente agarre y que, no sé, con su regla o algo así, empiece a dañar el mobiliario de la escuela. ¿Sí? Que agarre, por ejemplo, algún plumón, algún color, etcétera, y pinte las paredes. Y que cuando se le regañe, diga, no me importa, o cállate, o que esté con esa actitud agresiva, que le pegue a otros, ¿no? Que trate de pegarle a los maestros, que los insulte. Ese tipo de conductas que son muy llamativas, que son muy agresivas, nos hablan de que hay algún problema ahí, pues obviamente el niño no está pudiendo manejar adecuadamente. ¿Sí? Normalmente les digo, este tipo de trastornos implican fechorías que atentan contra la ley, contra las normas, pues dañar inmobiliario de una escuela es una cuestión que sí necesita una sanción importante, pero que también implica conductas que no infrinjan ninguna norma, ¿sí? El término delincuencia juvenil es el que se utiliza en el ámbito legales para referirse a las violaciones de la ley cometidas por menores, porque por ejemplo vemos que pueden ser niños que no necesariamente en la escuela, o por ejemplo pensamos que de repente agarren y tiren piedras y rompan ventanas, ¿no? Y que no lo hagan como un accidente, sino lo hagan con el objetivo de hacerlo, que de repente se la pase, no sé, bajándole las llantas a los coches en la calle, ¿sí? Que le pasen lastimando tal vez alguna mascota o algún tipo de casa, no sé, ese tipo de conductas tiende precisamente a pues generar muchas problemáticas que si no se atienden a tiempo, más adelante pues obviamente tengan dificultades para adaptarse adecuadamente a su entorno, ¿ok? Luego tenemos los trastornos de ansiedad en la infancia y la adolescencia, ¿ok? Muchos niños en ocasiones presentan varias características como hipersensibilidad, temores no realistas, timidez, fuertes sentimientos de inseguridad, alteraciones del sueño y miedo a la escuela. ¿Okay? Muchas veces vemos ahí esos niveles de ansiedad. Niños que les cuesta mucho trabajo poder desenvolverse, que cuando salen al descanso o al recreo normalmente no pueden convivir con otros, piensan a tener miedos que no son poco o que son poco realistas y que intentan afrontar sus temores volviéndose completamente dependientes a los demás y buscando en ellos el apoyo y la ayuda. Yo me acuerdo mucho del caso de un niño que tuve la oportunidad de poder trabajar con él, en donde precisamente él tenía mucho miedo de poder jugar en el jardín, ¿ok? Porque decía que si le daba el sol le iba a dar cáncer en la piel. Y tú dirás, bueno, pues sí, es una realidad de que si uno está expuesto al sol constantemente sin una protección adecuada, probablemente pueda haber ciertos daños en la piel que puedan desencadenar algún problema grave, como por ejemplo un cáncer, ¿no? Pero pues obviamente sabemos que esto no a todo el mundo le pasa, tienen que ser circunstancias muy características para que esto suceda. Pero tú dirás, este tipo de pensamientos lo puede tener un adulto, pero ¿por qué un niño de 8 años está tan preocupado por el cáncer en la piel? ¿Sí? Cuando uno es niño, pues a veces ni le importa esto, ¿no? Y sale y se quema y tienen ahí todos los niños con su aloe vera por todos lados y bueno, a veces pasa, pero dices, ¿por qué un niño estaría tan preocupado por el cáncer en la piel? Ese tipo de cosas, pues en ocasiones vemos que se debe a un ambiente que también puede permear ese tipo de situaciones y que genere esta dependencia constante hacia los demás. Para ello vamos a hablar de dos trastornos, al menos que son muy comunes en los niños, que son el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Primero, el trastorno de ansiedad por separación. Aquí es donde vemos que los niños empiezan a mostrar ciertos temores que no son realistas, que tienen cierta hipersensibilidad, pesadillas y ansiedad crónica ante el hecho de pensar
que se van a separar de las principales figuras de apoyo, ya sean sus papás, tal vez inclusive algún maestro o alguna hermana o algo por el estilo, cualquier figura de apoyo, ¿sí? O de su entorno familiar, y que el niño perciba que hay cierto peligro por separarse de ellos, pero que además sea algo excesivo, es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad por separación. Normalmente son niños que son muy tímidos, sensibles, nerviosos, sumisos, con poca iniciativa y dados a las lágrimas, constantemente lloran. Entonces son niños que en ocasiones pueden estar llorando muchísimo porque se les va a dejar en la escuela, y es la idea de separarse de los papás lo que les genera una ansiedad. Acuérdense que este tipo de problemáticas tiene que ser muy marcada, tiene que ser clínicamente significativa, tiene que ser algo que realmente desajuste completamente al niño, y no porque sea un berrinche o porque sea una cuestión digamos, esperada para las edades, vamos a determinarlo como un trastorno. Entonces, no es lo mismo un niño de 3 años, ¿no? Que por primera vez va, por ejemplo, al kinder, a un niño ya de 9 años que se ponga a llorar porque se va a separar de sus papás, ¿sí? Entonces, esa es la señal, es importante a tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos el mutismo selectivo, que precisamente consiste en las dificultades para poder hablar en situaciones específicas. Es decir, yo dejo de hablar cuando estoy en la escuela, pero cuando llego a mi casa hablo sin ningún problema. O al contrario, no hablo en mi casa, pero sí hablo en la escuela, ¿sí? O en ciertas reuniones sociales, etc. Yo selecciono cuándo hablar y cuándo no, y que esto obviamente puede llegar a interferir con una adaptación adecuada al ambiente o al lugar donde se encuentra. Debe ser diagnosticado únicamente cuando el niño es capaz de hablar y conoce su lengua. No porque nunca habló, vamos a decir, es mutismo selectivo, no. Aquí hablamos precisamente de que el niño sí sabe hablar, puede hablar, pero de repente dejó de hacerlo. ¿Sí? Dejó de hacerlo en ciertas situaciones. Puede hablar, por ejemplo, no habla con nadie en la escuela ni en su casa, pero de repente los papás están escuchando que está jugando en su cuarto y está haciéndole voces a los diferentes personajes o los diferentes muñecos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el niño sí puede hablar, no tiene ningún problema orgánico, sin embargo, decide no hacerlo. Y este tipo de cosas, si no se atienden adecuadamente, pues puede llevar a que el niño no se adapte correctamente al medio o al donde se encuentre, ¿ok? Por eso es muy importante tomar en cuenta estas características. Por otra parte, vamos a hablar de la depresión en la infancia. Los niños se pueden llegar a deprimir, esto sucede, ¿sí? Normalmente vemos que la depresión en la infancia incluye conductas como el retraimiento, el llanto y la evitación en el contacto ocular, quejas físicas, de repente les empieza a doler todo, que la cabeza, que la espalda, que los brazos, no quieren ver a nadie, no quieren salir, no quieren jugar, ¿sí? Dejan de querer comer, incluso empiezan a mostrar ciertas conductas demasiado irritables y pueden llegar a tornarse agresivas, y en algunos casos obviamente puede llegar a haber suicidio, ¿sí? Niños que por ejemplo que sufren de cierto acoso escolar pueden llegar a quitarse la vida. No es raro escuchar casos, bueno, sí, no es tan común, pero hemos escuchado casos de niños de 9, 10 años que pues se quitan la vida porque pues ya no aguantan la situación en la que están viviendo, ¿ok? Por eso les decía, muy importante, la irritabilidad se considera uno de los principales síntomas y puede llegar a sustituir el estado de ánimo deprimido. Cuando vemos un niño que constantemente está irritable, que todo el tiempo cualquier cosita o lo enoja, o lo hace llorar, o lo hace que se reprima en algún lugar y que se aísle de los demás, ¿sí? Esta cuestión irritable de que cualquier cosita, oye, te salió mal acá, vamos a borrarlo, y lo borras y se pone a llorar y es un llanto completamente intenso. Eso nos puede hablar o nos puede dar una señal importante de que algo está pasando con el niño, y hay que poder investigar un poco más porque probablemente puede haber ciertos sentimientos de mucha tristeza que desemboquen en una depresión, y que si nosotros podemos detectarlo a tiempo podemos intervenir adecuadamente. Pero pues obviamente esto es difícil si por ejemplo le sumamos a un ambiente que pues no esté tan pendiente de ellos. Pero pues obviamente pensemos que las cosas sí pueden llegar a ser mejores y que si nosotros detectamos esto a tiempo podemos hacer algo al respecto, ¿ok? Vamos a ver entonces
los trastornos sintomáticos, ¿ok? Los trastornos sintomáticos tienen ciertas características importantes a tomar en cuenta. Por una parte, tenemos la enuresis, la encopresis, el sonambulismo y los tics, ¿ok? La enuresis, en pocas palabras, es la descarga involuntaria de la orina, ¿ok? Que normalmente esto ocurre en las noches y que se produce a una edad en la que el niño se espera que ya sea capaz de poder tener un control adecuado de sus esfínteres, por ejemplo a los 5 años, ¿sí? Hasta los 5 años es esperado que los niños de repente en la noche se orinen mientras duermen, puede ser, pero si ya tienes 9, 10 años y sigue pasando, algo puede estar sucediendo. Para empezar, hay que descartar de que exista algún problema de causa orgánica, ya sea algún tipo de infección o algo por el estilo, hay que descartarlo. Pero si de repente de hacer algún estudio se dan cuenta de que no hay ninguna causa orgánica, probablemente se deba a problemas que tienen que ver más con un aspecto emocional, ¿sí? Un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta para poder diagnosticar una enuresis funcional es que el niño haya sido capaz de poder controlar la orina durante al menos un año antes de poder o de volver a haber mojado la cama. Es decir, el niño ya dormía sin ningún problema, no se le ponía pañal, no pasaba nada. Pero cuando de repente empiezan a aparecer otra vez este tipo de síntomas, pues obviamente nos habla de que hay un problema o algo está pasando. A veces de repente vemos que hay niños que han dominado este tipo de problemáticas, pero que cuando nace, por ejemplo, un hermanito nuevo y empiezan a comportarse y empiezan a tener este tipo de problemáticas, no es raro que de repente aparezca la enuresis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienden a recurrir a ciertas, digamos, aspectos como más, digamos, regresivos, si lo quieren ver de esta manera, y que pues de cierta manera pues nos hablan de que hay alguna situación que le está causando mucha ansiedad. Entonces nada más hay que tomar esto en cuenta para que podamos diagnosticar una enuresis funcional. Por su parte, la encopresis funcional nos dice que precisamente se trata de niños mayores de 4 años que todavía no han aprendido a controlar las heces, ¿sí? Son niños que en ocasiones ante situaciones de estrés deciden, digamos, hacerse del baño, hacerse popó en sus calzones porque no tienen un control adecuado de ¿ok? No sabían cuándo ir al baño o también que se les da vergüenza pedir permiso para hacerlo, ¿sí? Normalmente son niños que prefieren hacerse encima que pedir permiso para ir al baño. Eso nos hablan de una encopresis funcional. ¿Por qué? Porque el niño no está logrando realmente tener un control adecuado y prefiere hacerse encima que hablar, por ejemplo, y pedir permiso para ir al baño, ¿ok? Y que pues esto es algo que si sigue mucho tiempo pues nos puede realmente dar un indicio importante a tomar en cuenta. De hecho yo les hablaba de la película de Tenemos que hablar sobre Kevin, que precisamente aquí nos muestra un ejemplo muy claro de este tipo de aspectos, pues que obviamente hablan de una problemática importante de desajuste en el sistema familiar, ¿ok? También vamos a hablar un poco acerca del sonambulismo. Aquí normalmente vemos que se trata de casos en donde el niño presenta episodios repetidos en que se levanta de la cama, que camina por la habitación, pero que no es consciente de ello y que no lo recuerda una vez que despierta. O sea, cuando de repente le dice, oye, te levantaste de la cama, no es cierto, o sea, no se acuerda. ¿Sí? Normalmente son niños que suelen irse a dormir normalmente, pero que se activan cuando ya llevan 2 o 3 horas durmiendo. No es lo mismo que hablar en la noche, o sea, que uno hable dormido, sino que aquí se levantan de la cama y caminan. Y esto pues obviamente pueden ser riesgoso porque se pueden lastimar. No tanto por la idea de que hay ahí la creencia de que porque se le despierte a un niño sonámbulo, ¿sí? Lo van a traumar, para nada. Es importante tomar esto en cuenta. Lo que a veces asusta es que el niño, como no está consciente y de repente es que te estén jaloneando y te dice, a ver qué te está pasando, qué haces, ¿no? Ahí pues obviamente te choquea y te asusta, pero no porque seas sonámbulo y te despierten te vas a traumar. Simplemente hay que estar muy, digamos, tranquilos con esto, explicarle al niño y que si esto es algo que constantemente se repite, pues obviamente podamos ver si hay alguna causa orgánica, si el niño, por ejemplo, no está
pudiendo dormir adecuadamente, o sea, tratar de descartar ese tipo de aspectos